Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Este es un espacio coordinado por PPU y por Concordia Investments con el apoyo de Colcapital. Quisimos reunirnos y conversar un poco con estos expertos porque definitivamente muchas cosas están pasando y queremos darles una visión práctica de la situación y de cómo abordar esta coyuntura. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con expertos las recomendaciones sobre cómo navegar esta situación y tenemos recién salido del horno el decreto 560 que creo que nos va a dar una muy buena pauta para esta discusión. Así que, pues, bienvenidos a todos y estamos súper atentos a sus preguntas que nos quieran enviar por el chat. Sin duda, esta situación es compleja, nos pone a prueba a todos y por eso queremos tener a Mauricio Castro, economista senior de Concordia Investment, para contarnos un poco cuál puede ser la dimensión de esta crisis y cuál va a ser, qué tan fuerte va a ser la turbulencia. Tenemos a Nicolás Tirado y a Felipe Cuberos, socios de PPU y especialistas en Derecho Corporativo y Concursal. Y tenemos a Reinaldo Espinosa, presidente de Concordia Investments, quienes nos van a compartir como sus impresiones y su experiencia sobre lo que está pasando. Sin más preámbulo, quiero pasarle la palabra a Mauricio para que nos cuente un poco cómo está viendo el tema. Ok, muchas gracias, Paula. Muy buenos días a todos y todas las personas que nos están viendo. Quiero dividir mi corta presentación en dos partes. La primera, donde voy a mostrarles cifras que desafortunadamente confirman la situación difícil que estamos viviendo, y una segunda parte donde voy a mostrarles cifras más positivas al comparar cómo Colombia afronta la crisis hoy con respecto a cómo Colombia afrontó la peor crisis económica que el país ha vivido en su historia, la cual fue en 1998-1999. Bueno, como todos ustedes saben, todo arrancó en China en diciembre con la aparición del COVID-19 y la pandemia ha evolucionado rápidamente afectando a más de 200 países en el mundo y por supuesto a sus economías. Ya el 6 de marzo, aquí en Colombia se detectó el primer caso de COVID-19. 3 días después, el 9 de marzo, hubo una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, lo cual desplomó los precios del petróleo y las bolsas de valores. Y la mayoría de monedas se evaluaron con respecto al dólar y el peso colombiano no fue una excepción. El 20 de marzo se llegó a 4.153 pesos. Un dato interesante, el 20 de marzo, hace más o menos un mes, la OIT advierte que se pueden perder 24.7 millones de empleos en el mundo. Y a hoy, casi un mes después, solo Estados Unidos ha perdido más de 17 millones. Eso nos muestra que desafortunadamente la OIT se quedó corto o corta en sus proyecciones. Van a haber más desempleados. Ahora voy a compartir la pantalla. Andrés, no sé si ¿ya me están viendo? Aló. Andrés, ¿ya me están viendo la pantalla o...? Compartir. ¿Ahí me están viendo? ¿Están viendo Paula, ves la pantalla? Magnífico, magnífico. No voy a entrar en detalle de la tabla, pero es para mostrarles, esta es la proyección de crecimiento del PIB en el año 2020, independientemente de quién hace las proyecciones, sea la CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Asobancaria, NIFE Desarrollo, inclusive nosotros Concordia Investments, en lo que concordamos es que va a haber un decrecimiento en las economías y en Colombia. De eso no hay duda, desafortunadamente. Ahora bien, les puedo mostrar cifras aún más negativas. Este cuadro nos muestra cuál va a ser el crecimiento del segundo trimestre en Estados Unidos. Como ustedes ven, todas son empresas reconocidas, instituciones reconocidas, y están proyectando entre un decrecimiento de menos 9% a menos 50%. Realmente son cifras dramáticas. Sí, es una situación no fácil la que estamos viviendo y por eso los gobiernos han tenido que entrar a apoyar a su población, a las empresas. Y les doy algunos datos. El Reino Unido piensa gastar el 15% del PIB, España el 20%, Estados Unidos el 10%, y estas cifras pueden aumentar. Chile entre el 7% y el 17%, y Colombia a hoy va a gastar más o menos entre el 9 y el 10% del PIB. Eso es para mostrarles que Colombia está haciendo un esfuerzo, el gobierno un esfuerzo bastante importante. 9-10% es un esfuerzo importante, pero no va a ser suficiente, es decir, no va a haber dinero desafortunadamente para todos. La línea de crédito más grande
va a ser a través del Fondo Nacional de Garantías, se va a otorgar garantías por 70 billones, el sector financiero va a prestar el dinero, pero es importante, pero contextualicemos, estamos hablando del 6.5% del PIB. Otro dato para contextualizar, la cartera total del sector financiero asciende a 500 billones y se van a prestar 70 billones. Insisto, es muy importante el monto, pero no va a haber dinero desafortunadamente para todos. Pasemos ya a la comparación con crisis del 98. Esta es una gráfica del PIB de 1961 a 2019. Ustedes se pueden dar cuenta que a lo largo de la historia, o desde 1961, Colombia tuvo un crecimiento positivo, un año más positivo que otros. Solo en 1999, ven aquí el círculo, tuvimos un decrecimiento de 4.2%, menos 4.2%. En la tabla que les mostraba ahora, las estimaciones están en que Colombia va a crecer entre menos 0.5 y menos 4%, es decir, en el peor de los casos estaríamos como 1999. Sin embargo, estamos mejor preparados. ¿Por qué? Nosotros venimos, acuérdense, la economía colombiana ha venido creciendo. El año pasado creció 3.3%. No es lo ideal, pero si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, fue de las economías que más creció a nivel de Latinoamérica y casi a nivel mundial. Y es mejor enfrentar la crisis con una economía que venía creciendo y no con una economía que venía decreciendo, como por ejemplo México decreció el año pasado 0.1%, Argentina menos 2.1%, entonces por eso estamos en una mejor posición. Y la inflación, con respecto a 1998-99, que se veían inflaciones de 16-17%, actualmente estamos por debajo del 4%, y sí, puede que la inflación se suba algo, pero no vamos a llegar a esos niveles de 16-17%. Déficit fiscal. Para los que nos están viendo y de pronto no sepan qué es déficit fiscal, pero seguramente lo han escuchado, es la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. Cuando se gasta más de lo que se tiene un déficit fiscal. Y normalmente a lo largo de la historia se ha tenido déficit fiscal y no es inusual. Eso ocurre con la mayoría de países, se tiene déficit fiscal. Lo importante es que no sea muy elevado el déficit fiscal, más de 1 o 2% del PIB. Pero miremos cómo estamos. El año pasado tuvimos un déficit de 2.7% y en 1999 un déficit de 5.5%, el más alto desde 1999. Y no descartamos que lleguemos a un déficit de 5 o 6%, pero son territorios que ya conocemos. Dato también positivo, las reservas internacionales. En 1999 teníamos menos de 10.000 millones, hoy en día tenemos más de 50.000 millones. Es un ahorro importante, nunca va a ser suficiente, pero es mejor tener 50.000 a tener 10.000 millones en reservas internacionales. Y para finalizar, dos datos importantes. Es importante para que la economía salga lo más rápido posible, tener un sector financiero sólido. El sector financiero es la columna vertebral, gústenos o no nos guste. Si ustedes ven las utilidades de todo el sector financiero, del 2003 al 2019, el 2003 tuvo 1.7 billones de utilidades, 2019 13 billones de utilidades en términos nominales. Para los economistas que me entienden, en términos reales igual tuvo un crecimiento positivo. Y más importante aún, el patrimonio del sector financiero, el patrimonio de estas entidades que ustedes no sé si alcanzan a ver acá, que representan el 90% del sector financiero hoy en día, fueron las entidades que sobrevivieron la crisis del 98. Grupo Aval, Davivienda, Bancolombia, Scotiabank, Colpatria, en ese momento no existía Scotiabank, pero ese 90%. En 1995 tenían un patrimonio de 1.9 billones, hoy en día tienen un patrimonio de 86 billones. Eso muestra la solidez y es mejor enfrentar una crisis con entidades financieras con un patrimonio más sólido y que obviamente con un patrimonio más pequeño. Y si logramos sobrepasar la crisis del 98 con patrimonio de 4 billones en los bancos, hoy en día con 86, pues obviamente las probabilidades aumentan mucho más. Entonces está difícil la situación, pero hay por lo menos puntos positivos a tener en cuenta. Muchas gracias, Paula. Ese era un resumen. Muchas gracias, Mauricio. Nos das una muy buena visión rápida pero concisa de dónde estamos parados y cómo está preparado Colombia para afrontar lo que se nos viene. Nicolás, te doy la palabra para que nos cuentes un poco de este nuevo decreto y cómo estás viendo el panorama. Bueno, Paula, muchas gracias. Y Mauricio, muchas gracias por la introducción que nos haces. Pues digamos que nosotros a lo largo de estas semanas, desde que arrancó todo este tema, hemos visto como todo tipo de
situaciones y todo tipo de compañías, pues viendo la manera como afronta la crisis. Y esencialmente esto tiene como dos caminos desde el punto de vista legal. Uno es las cosas como preconcursales o por fuera de un ámbito de concurso y bancarrota, y el otro es dentro del ámbito de concurso y bancarrota. Yo me voy a referir a lo primero y Felipe Cuberos después va a hablar de lo segundo. Pero lo primero, digamos que uno debe saber es para si una compañía debe o no debe buscar protección concursal y un mecanismo de insolvencia. Es un análisis que hay que hacer caso a caso, industria a industria, tema a tema, porque no hay una solución de talla única para la problemática del sector. Hay sectores muy golpeados, por ejemplo, hotelería, entretenimiento, otros menos, que están exceptuados del decreto, de manera que es un tema como caso a caso. En los temas preconcursales o extraconcursales, nosotros estamos viendo la gente pues muy apegada a los temas como contractuales, como intentando básicamente hacer como una renegociación privada de sus contratos. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues digamos que el tema concursal se flexibilizó un poco después de ayer, las medidas que va a explicar Felipe, pero la regla general es que los temas concursales son una camisa de fuerza y que imponen a las personas que están metidos en ellos la obligación de ofrecer las mismas condiciones a todas las personas que se encuentran dentro de una situación parecida. Hacer negociaciones privadas permite tener la flexibilidad o el juego de cadera para moverse en una dirección diferente dependiendo de una situación particular. Entonces, no por el hecho de ser acreedores garantizados hay que ofrecerles lo mismo y las mismas condiciones de pago, sino que se puede mover uno caso a caso aplicando un mayor poder de negociación. ¿Cómo hace uno entonces para abrir una negociación de estas como las que estamos hablando? Entonces, lo que nosotros hemos visto y lo que hemos recomendado es que, otra vez, viéndolo caso a caso, pero entonces disparando argumentos tipo fuerza mayor, tipo teoría de la imprevisión, tipo efecto material adverso, eventos eximentes o demás cosas de tipo legal o contractual que las personas tienen a la mano hoy por hoy. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros también? Mucho avivato, ¿no? Mucha gente avispada como tratando de sacar provecho de la crisis a partir de este tipo de argumentos. Son gente que no está propiamente afectada, que sus actividades económicas continúan desde fuera de la oficina, pero tratando de sacar provecho de esto. Y respecto de estas situaciones, son los acreedores los que tienen que tener cuidado y también tener clara que la ley les permite argumentos de defensa en estos casos para no ser víctima, digamos, de estas personas que les digo que lo que están haciendo es tomando provecho de una situación pues, que es difícil para todos. Estas renegociaciones deben ser de naturaleza temporal, o sea, no se debe buscar cambiar una relación de largo plazo, por ejemplo, como hemos visto en el caso de los hoteles, arrendamientos, 20 años o 30 años, renegociarlas para el futuro sobre la base de una coyuntura. La idea es que lo que es equitativo y lo que es justo y lo que estamos viendo la tendencia del mercado es que se hagan renegociaciones de manera temporal. Dependiendo de la industria, estamos viendo 31 de diciembre o si acaso 12 meses para los sectores que estamos viendo que tienen más dificultad para recuperarse. ¿Por qué la gente, una pregunta que recibimos con frecuencia es por qué la gente busca no necesariamente acudir a un trámite concursal? Y es parte de la problemática que el gobierno nacional trató de abordar ayer, pero es básicamente que los tiempos son muy largos. El juez concursal desafortunadamente ha sido víctima de su propio éxito y los tiempos de respuesta pues no son buenos. Y la gente pues, se ve muy afectada por los temas de caja, por el hecho también de que una de las grandes ventajas o las razones por la cual la gente busca protección concursal es porque tiene el agua hasta la nariz por demandas ejecutivas, medidas cautelares,
que en principio la ley prevé que estar en concurso lo defiende a uno, se puede hacer un levantamiento de medidas cautelares, pero lastimosamente los tiempos del juez no son lo suficientemente ágiles. Entonces, para este tipo de personas que todavía no tienen el agua en la nariz, pues tener una negociación privada puede ser mucho mejor, puede ser más rápido, puede ser permitirles ese juego de cadera que lo hablaba hace un rato, para negociar en condiciones disímiles con personas en situaciones iguales, y digamos buscando tener lo bueno sin tener lo malo de estar en un concurso, que es la camisa de fuerza, no poder pagar y demás cosas que estamos hablando. De manera que yo creo que esa sería como la perspectiva de los temas preconcursales o contractuales, según lo estamos viendo, Paula, en la dinámica del empresariado colombiano hoy por hoy. Muchas gracias, Nicolás. Creo que muy valioso tener tu interpretación de este decreto, y espero en un ratico tengamos la oportunidad de conversar un poquito más en detalle. Y le doy la palabra a Felipe para que nos ayude como a seguir entendiendo este decreto y cuáles son las implicaciones. Y muchas gracias, Paula, y buenos días a todos los asistentes. A ver, con la expedición del decreto 560 del día de ayer, que han mencionado quienes me precedieron, pasaron dos cosas. La primera, que me derogaron o por lo menos me cambiaron de manera sustancial mucho de lo que iba a decir hoy, lo cual espero que no sea un obstáculo para que tengamos una conversación sustanciosa, así sea muy corta al respecto. Pero lo segundo que pasó, lo verdaderamente importante, es que hoy amanecimos con dos regímenes de insolvencia, dos regímenes que coexisten de insolvencia. Uno es el régimen tradicional, el de la ley 1116, el que aplica en todos los tiempos, es decir, no solamente en épocas de crisis como ahora, y aplica para todas las empresas, con algunas excepciones, desde luego. Mientras que el régimen del decreto 560 aplica solamente en estos tiempos de crisis, tiene una vigencia temporal de 2 años y aplica solamente para las empresas que se hayan visto afectadas, o mejor, que estén afectadas por aquellas situaciones que fueron la causa de la declaratoria de emergencia. Hay solamente un capítulo final en temas de impuestos que es aplicable a otras empresas distintas de estas. Cuando uno va a hacer una comparación entre dos sistemas de insolvencia, cuando va a entender un sistema de insolvencia en general y sobre todo de reorganización, tiene que partir por entender qué es lo importante en un régimen de esta naturaleza. Y yo diría que lo importante son básicamente tres cosas. Primero, la protección de la empresa como fuente generadora de empleo, es decir, la protección del deudor. Número dos, la protección del crédito como institución que irriga toda la economía, es decir, la protección de los acreedores. Número tres, garantizar el acceso a recursos de capital de trabajo, que le den capital de trabajo a la empresa, y todo esto montado sobre una plataforma de rapidez, de agilidad, sin lo cual el sistema no funciona y la empresa va perdiendo valor. De manera que con esto en mira, con este contexto y con estos principios, veamos qué es lo importante de lo que hemos alcanzado a digerir del decreto. Lo primero, las causales de insolvencia. Las causales tradicionales y lo que hay en la ley 1116 para las compañías ordinarias es que se puede acceder a la insolvencia cuando se está en cesación de pagos o cuando se está en incapacidad de pago inminente. Cesación de pago significa estar moroso en 2 o más obligaciones por más de 90 días que representen por lo menos el 10% del pasivo total. Incapacidad de pago inminente, por el contrario, no supone estar moroso, no supone estar incumplido, sino simplemente que existan situaciones de la empresa o del mercado en el cual se mueve que hagan temer razonablemente que no pueda atender sus obligaciones en el corto plazo, sus obligaciones a un año. Lo que hace este decreto para efectos de limitar un poquito estas posibilidades a lo que realmente importa es eliminar la causal de incapacidad de pago inminente y dejar solamente la de cesación de pagos, y la incapacidad de pago solamente la deja, la de incapacidad de pago inminente la deja solamente para una de las situaciones de emergencia que contempla el decreto, lo cual es razonable porque si no todo el mundo empezaría hoy a decir que ya está previendo que no va a poder pagar y se acoge al régimen de insolvencia. Eso es lo primero. Lo segundo, las protecciones que brinda la ley de insolvencia. ¿Cuál es la protección principal que se busca cuando se accede a un trámite de reorganización? Es lo que algunos han llamado el efecto paraguas, parar las acciones de los acreedores que puedan perturbar el patrimonio del deudor y particularmente los embargos.
Eso lo que pasa es que, como está concebido nuestro sistema, solamente se logra cuando se da la admisión del deudor al trámite, y la admisión del deudor al trámite se está demorando, es lo que estamos viendo, se está demorando muchos meses. La razón por la cual se está demorando principalmente es porque la superintendencia está obligada al sol de hoy, o mejor, al sol de ayer, a hacer un análisis exhaustivo de la información económica, financiera y contable que presenta el deudor. El nuevo decreto elimina o le quita esa carga a la superintendencia y la deja donde debe estar. Es una carga del empresario, de sus contadores, de sus revisores fiscales, lo cual claramente va a incidir en la agilidad de la admisión de este tipo de procesos y, por tanto, del efecto paraguas del que estábamos hablando, que es la protección esencial y que es la columna vertebral de todo sistema de insolvencia. En materia de protección también hay dos cosas muy interesantes, y es que trae dos procedimientos expeditos para acceder a esa protección. Uno es la negociación de emergencia, que consiste simplemente en que se dé un aviso a la superintendencia como juez del concurso diciendo: estoy empezando una negociación privada con mis acreedores. La superintendencia hace un chequeo formal, dice admitido, adelante, tiene 3 meses para presentar un borrador de acuerdo, o mejor, un acuerdo ya negociado, y la superintendencia en una única audiencia decide sobre las objeciones que se han presentado a los créditos y decide confirmar el acuerdo si se ajusta a la ley. De manera que claramente está diseñado para que sea un procedimiento expedito. Quizás tiene el hueco para la protección tener que esperar a que la superintendencia lo admita, pero ahí vamos con eso. El otro trámite expedito es el de la recuperación de la empresa a través de las cámaras de comercio. Está concebido en la norma como un trámite de mediación a través de los mediadores de las listas de las cámaras de comercio. Está contemplado, sin embargo, que esto esté sujeto a una reglamentación para que las cámaras tengan unas reglas únicas para realizar este trámite. Ese reglamento lo va a expedir Confecámaras con el aval de la Superintendencia de Sociedades. Habrá que esperar a ver qué sale de ahí. Pero lo interesante también es que en el trámite de negociación de emergencia se vale hacer negociaciones sectorizadas por categorías de acreedores. Eso sí que es toda una novedad en nuestro sistema, porque antes no estaba permitido si no estaba presente en la negociación la totalidad de los acreedores. Luego viene un tema que es fundamental, que mencionaba hace un instante, y es el acceso a recursos. En el acceso a recursos tenemos muchas herramientas en la nueva norma, resalto 3. Número 1, la capitalización de acreencias, que más que un acceso a recursos es un fortalecimiento patrimonial del deudor. Y lo que pretende es que a través de la emisión de acciones y bonos de riesgo, que son algo parecido a los créditos mezanín, un híbrido entre capital y crédito, se asegure que los acreedores le dan una mano a la empresa y que tengan unos estímulos para hacerlo. Se les pueden dar derechos políticos y económicos especiales, hay unos mecanismos para darle liquidez a esas inversiones, en fin, de manera que eso hace atractivo que esa sea una vía de recuperación. Lo otro es el acceso a nuevos créditos. Se le permite al deudor acceder a nuevas fuentes de crédito, créditos a los cuales se les concede cierto privilegio para su pago, y eso pues es esencial, con una nota característica, y es que si el deudor no logra negociar por las buenas, le dice a la superintendencia: no pude, y la superintendencia entonces le dice: ok, entonces ofrezca una zanahoria adicional, ofrézcale garantías a los acreedores. Usted puede constituir garantías sobre sus bienes a pesar de estar en un proceso concursal, e incluso puede constituir garantías nuevas sobre bienes que ya habían sido objeto de garantías a otros acreedores, desplazando de alguna manera a esos acreedores en la garantía, pero siempre y cuando se ofrezcan protecciones razonables a esos acreedores, lo cual va a ser bien importante para los bancos. Y lo otro es el salvamento de empresas en liquidación inminente. Se crea una figura que es lo que en los libros de finanzas se llama el caballero blanco, que es aquel que está dispuesto a ponerlo todo para salvar una empresa, y es, digamos, la consagración legal del M&A en distress, de las fusiones y adquisiciones en compañías en problemas, aunque eso ya se podía hacer, pero no tenía una consagración legal expresa en nuestro país, con unas condiciones un poco onerosas, y es que al que ofrezca salvar a la empresa le toca poner un depósito por delante, y si no lo pone será multado con el 50% de lo que ofreció, y eso entra a la masa de la compañía en insolvencia. Finalmente, y para cerrar, hay una serie de alivios en materia de impuestos. Este es el capítulo que no está solamente para las compañías que particularmente están en una situación difícil por las mismas causas que dieron lugar a la insolvencia, a la emergencia, perdón, sino para todas aquellas o que estén tramitando un proceso concursal o que estén en ejecución de un acuerdo concursal, y son facilidades en términos de retención en la fuente por anticipo de impuestos sobre la renta, retención en la fuente por IVA, anticipo al impuesto sobre la renta y renta presuntiva. Son los alivios que trae la norma, que vale la pena desde luego revisar en detalle.
Eso es lo que puedo comentar en este corto rato, Pablo. Muchísimas gracias, Felipe. Creo que Nicolás y Felipe nos han dado una muy buena idea de qué es este decreto y espero en un momentito podamos retomar este tema. Reinaldo, quisiera oír tus impresiones sobre esta turbulencia que estamos viviendo y a la que las compañías se enfrentan en este momento. Ahora sí. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Paula, por tu introducción. Muchas gracias a todos los asistentes también por estarnos acompañando hoy día en la mañana. Creo que esto es una materia de tremenda importancia hoy, dado básicamente la envergadura de esta crisis, digamos, y los impactos que estamos viendo en las distintas economías, particularmente también en la colombiana, ¿no? Creo que es importante, digamos, recalcar y quedarnos, digamos, con un par de mensajes de nuestro economista, de Mauricio Castro. Claramente esta va a ser una crisis grande, ¿sí? Algunos la comparan con la crisis generada, digamos, en Europa y Estados Unidos, digamos, por la Segunda Guerra Mundial, en 1943, 1944. Otros la están comparando con la crisis de 1929, pero definitivamente esta es una crisis de las grandes que nos va a tocar vivir en nuestra generación. Lo cual significa que, de alguna forma, tenemos también que estar muy alertas respecto, digamos, de los efectos, digamos, que está trayendo esta crisis en las finanzas de nuestras compañías. Yo creo que resumir el tema se traduce, digamos, en ver tres ataques de una crisis económica en las finanzas de la empresa. El primero es el ataque directo a la línea de ingresos. Ustedes han visto, digamos, con todas las restricciones que los gobiernos han impuesto, digamos, de cuarentena, cómo se ha afectado, por ejemplo, el comercio, cómo se ha afectado el tráfico aéreo, cómo se ha afectado el tránsito, digamos, de personas o el transporte, digamos, de personas en nuestros países. Eso es un ataque directo a la línea de ingresos y, por tanto, es un ataque directo al flujo de caja de la compañía. El segundo ataque de una crisis económica es lo que sucede, digamos, con las líneas de financiamiento privadas, ¿no? Las líneas de financiamiento privadas tienden a cerrarse, básicamente, digamos, por efecto de no entender bien, digamos, dónde estamos parados. Hoy día están todos los bancos, todas las instituciones financieras en general, intentando compilar información y entender, digamos, qué es lo que está pasando, pero definitivamente, digamos, hay una incertidumbre muy grande y esa incertidumbre definitivamente se traduce en cierres de financiamientos, digamos, aprobados. Y el tercer ataque es a capital de trabajo, y me refiero a que cualquier compañía que maneje cuentas por cobrar, por ejemplo, y cuentas por pagar, va a haber, digamos, un requerimiento a sus clientes para que le paguen definitivamente, digamos, con menores plazos, y requerimiento de proveedores para que les extiendan los plazos de pago, ¿no? Entonces, empieza a generarse todo un tema alrededor del flujo de caja, de la generación de caja de la compañía, que es absolutamente importante trabajar, digamos, en forma muy focalizada. ¿Qué hacer entonces en situaciones de crisis? Yo creo que filosóficamente tenemos que centrar nuestros esfuerzos donde tengamos la mayor probabilidad de éxito. La mayor probabilidad de éxito es centrarse en soluciones que pasen, digamos, por el control de la compañía. Es decir, nosotros tenemos que generar actividades que tiendan a normalizar o a minimizar los impactos, digamos, del flujo de caja en nuestra empresa. Pensar que las soluciones vienen de una deuda o de un nuevo crédito que me voy a conseguir con terceros, yo creo, digamos, que definitivamente, digamos, es errar el disparo, digamos, es no estar, digamos, enfocando nuestro esfuerzo, digamos, en las actividades que sí pueden tener un retorno definitivamente en caja. Entonces, ¿dónde debemos focalizarnos? Voy a ir de más importante a menos importante, pero yo creo que lo más importante definitivamente es poder reestructurar a creencia.
En general, en este tipo de crisis, las reestructuras de acreencias son temas que son bastante generalizados y por tanto, digamos, yo creo que ahí hay prácticamente, digamos, un control bastante importante de la compañía en términos del éxito de esa operación. Segundo, optimizar costos. Claramente, digamos, si vemos impactos del 20, 30, 40% en venta, definitivamente, digamos, tenemos que repensar nuestra estructura de costos, digamos, tal de poder enfrentar eso inteligentemente, digamos, y no hundirnos en el camino. 3, ver cómo podemos optimizar nuestras necesidades de capital de trabajo. Básicamente, minimizar nuestras cuentas por cobrar, maximizar nuestras cuentas por pagar, minimizar nuestro nivel de inventario, en fin, hacer mucho más eficiente nuestra operación, cosa que requiera, digamos, la menor cantidad de caja posible. Y cuarto, yo diría que es abrir absolutamente todas las posibilidades para conseguir nuevo financiamiento y recordar, yo creo que este es un tema muy importante y es un mensaje también nuestro, y recordar que las fuentes estatales de asistencia financiera, es decir, todo lo que viene con el Fondo Nacional de Garantía, etcétera, digamos, son fuentes finitas. Entonces, creo que cualquier gestión de empresas, digamos, para poder conseguir fondos, ya sea por esta vía u otra, es absolutamente necesario empezarla a la brevedad posible. ¿Qué variables debemos seguir en esta crisis, ¿no? Aquí hay una lista muy grande, digamos, de temas. Yo quiero enfocarme básicamente en tres variables, digamos, que son tremendamente importantes. Primero, tenemos que seguir diariamente, esto es un seguimiento no semanal, sino que diario de la caja de la compañía, acompañado de un reporte, digamos, que usualmente, digamos, se estructura en 13 semanas para poder seguir el cash flow de la empresa. Entonces, el gerente financiero tiene un rol sumamente importante, digamos, en podernos ir avisando, digamos, de los movimientos de caja y podernos ir contando, digamos, cómo se ve el panorama de caja mirando a 13 semanas en adelante. Segundo, yo diría que hay dos indicadores que son tremendamente importantes en crisis. Son indicadores, digamos, que también se ocupan mucho, digamos, en startups o en compañías que están partiendo, que es el cash burning rate y es el cash runway. El cash burning rate sencillamente nos indica, digamos, cuál es o cuánto es la caja, digamos, que el negocio está quemando mensualmente. Y el cash runway rate es básicamente el indicador que nos indica cuántos meses tenemos de caja disponible, ¿cierto?, antes de agotarla. Esos indicadores deberían estar en rango que son bastante diversos respecto, digamos, del negocio de la compañía o de la industria en que se desenvuelve. Por ejemplo, en industrias aéreas probablemente nuestros cash runway deberían dar, digamos, bastante por encima de los 6 meses. Yo diría, digamos, que en negocios que probablemente vuelvan a la normalidad en el corto plazo, como puede ser transporte de pasajeros, deberíamos manejar indicadores, digamos, bastante más cortos. Creo que el foco de la empresa, el foco del negocio debería estar en el manejo de caja, porque finalmente la caja es la que nos va a dar la sobrevivencia futura de la compañía. Con esto termino. Paula, te dejo, digamos, para el ciclo de preguntas. Muchas gracias, Reinaldo. Muy clara tu exposición y nos deja ver cuál es el foco de las administraciones de las compañías en este momento. Mauricio, quisiera volver contigo porque, digamos, tu mensaje fue claro. Colombia está mucho mejor preparada. Colombia seguramente va a tener un crecimiento, aunque negativo, no tan malo como el resto de la región o el resto del mundo, pero ¿qué podemos esperar en temas en duración, en temas de tiempos? ¿Qué nos podrías tú decir en este sentido? Ok, perfecto, Paula. A ver, la economía puede tener tres comportamientos. Puede tener un comportamiento en V, es decir, que después de una fuerte caída del PIB, rebote rápidamente. Una segunda opción es que tenga un comportamiento en U, es decir, que después del decrecimiento
empieza a recuperarse, no tan rápidamente como la V. Y la tercera opción, que esperamos que no llegue y no hay una buena probabilidad de que sea esa, es que sea en L, que después de un gran decrecimiento se nos quede la economía estancada. Nosotros vemos, y claro, todo va a depender de cómo se siga manejando el tema de la pandemia, qué tan rápido, aunque está claro cuando termine ahora la cuarentena, que se va a reactivar la economía. Obviamente nunca se va a reactivar antes de la economía, no al 100%, hasta que no haya una cura, una vacuna para el COVID. Pero entre más rápido empecemos o la economía empiece a reactivarse, más rápido vamos a empezar a salir de la parte de abajo de la U. Entonces nosotros vemos que va a ser una recuperación en U y salvo que ocurra algo extraordinario, y extraordinario es buenas noticias, y es que se pueda parar la pandemia y ojalá suceda eso, que ahí sí sería en V. Por ahora lo estamos viendo en U, y eso significa que la recuperación vemos que se va a empezar a ver en el segundo semestre del 2021. Antes complicado, salvo, y ojalá estemos equivocados en eso, salga la vacuna, dicen los expertos que puede durar entre 12 y 18 meses, entonces, pero que salga algún medicamento, algo que pueda controlar lo del COVID, y ahí sí seguramente esto va a rebotar, y va a depender también de que evitemos en esta transición que se pierdan muchos empleos y se quiebren muchas empresas, porque obviamente si caemos muy bajo, pues va a ser más difícil la recuperación, pero esperemos que sea más en U. Muchas gracias, Mauricio. Muy importante en estos momentos donde tenemos un nivel de incertidumbre tan alto, poder tener alguna aproximación de qué nos espera en términos de magnitud y en términos de tiempos. Nicolás, nos quedamos con el mensaje tuyo de que el decreto expedido ayer por el gobierno es positivo y definitivamente genera oportunidades. ¿Cuál crees tú que debería ser la manera de actuar de las empresas con este nuevo decreto? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Cómo nos movemos ahí? ¿Cómo se deberían mover las empresas? Bueno, esa es un poco la pregunta del millón, Paula. ¿Qué te diría yo? Estamos viendo de todo en función de lo que la economía produce, pero hay un cortísimo plazo, que es mientras dura la medida de confinamiento vigente, todo este estado de emergencia. Entonces, todavía no tenemos juzgados abiertos, a la gente no la pueden demandar, entonces lo que la gente está haciendo en este momento es buscando cómo proteger su caja, tratando de hacer negociaciones y viendo, digamos, en este mundo de incertidumbre, donde todavía no sabemos cuánto va a durar esto, si esto sí efectivamente se va a acabar el 26 de abril o va a seguir o qué va a pasar. Entonces, como tratando de ver cómo se produce la caja, cómo se protege la caja, perdón, y cómo se logra esta renegociación privada de la que yo hablaba. Una vez superado ese punto del cortísimo plazo, yo creo que en el corto plazo vamos a ver gente que realmente no aguantó y se va a reventar y va a buscar mecanismos de protección concursal en la medida en que no logre una alternativa de liquidez y que le permita, repito, proteger su caja. Y ahí, pues, pondremos a prueba a ver qué tan efectiva y qué tan poco efectiva fue la medida del gobierno de ayer, a ver qué tanto lograron y qué tanto no lograron flexibilizar las cosas, sobre todo en las fuentes de financiación, que es el gran problema que tienen las empresas en concurso, y es que no tienen caja y no tienen financiación, no tienen, digamos, quien les dé capital de trabajo. Entonces, yo creo que esa es la gran incertidumbre para los días que se nos vienen. Mil gracias, Nicolás. Felipe, tenemos varias preguntas en el chat, entonces voy a tratar como de recopilar algunas muy rápidamente, pero digamos que nos quedamos con tu mensaje. Prácticamente las compañías en Colombia tienen en este momento dos regímenes de insolvencia. Explicaste muy bien cuáles son como las causales, la protección a la ley de insolvencia, qué alivios puede haber para estas compañías en materia de impuestos,
Pero en términos generales quisiera conocer tu visión y creo que eso es lo que le puede interesar, digamos, a los asistentes a este conversatorio y es, ¿tú crees apropiado o ves apropiado el trámite planteado en la norma expedida el día de ayer por el gobierno? Pero sin duda, a ver, yo creo que puede ser prematuro tener un juicio muy claro al respecto. Yo te diría, quizás empiezo por confesar que la primera vez que la leí ayer en la tarde me gustó poquito, la segunda vez me gustó bastante más y si me das 24 horas más, de pronto te digo que me encanta. Pero, a ver, yo creo que la norma tiene cosas muy buenas. Primero, trae mecanismos nuevos, piensa más allá de lo tradicional. Permite, por ejemplo, cosas como que el deudor salga a vender activos para pagar ciertas deudas. Eso es una cosa totalmente novedosa. Permite descargar al deudor al proceso en general, yo voy a usar una expresión políticamente incorrecta, de ciertos lastres. Entonces le permite pagar primero pequeñas acreencias para que el proceso se concentre en lo importante y no se quede en la minucia de las pequeñas acreencias, que son las que representan menos del 5%, y establece un criterio de voto útil, que seguramente va a levantar mucha ampolla, porque hace referencia a que en ciertos aspectos votan los acreedores con vocación de pago, es lo que dice. Es un término no definido en la ley colombiana, pero que entendería uno que son aquellos para los cuales por lo menos se supone que va a alcanzar con la masa del deudor insolvente. Es flexible en el manejo de preferencias, no nos deja como con la rigidez tradicional de que las preferencias son intocables, sino que se puede jugar con ellas un poco. Y sobre todo, ahora que Mauricio hablaba de las vacunas, vacuna al régimen de insolvencia contra el mal de la demora en la admisión por parte de la Superintendencia de Sociedades al quitarle la carga a la Superintendencia del análisis económico y financiero de la empresa. ¿Qué me preocupa y qué no me gusta, para decirlo muy abiertamente? No me gusta que para los procedimientos fast track, para el procedimiento de negociación de emergencia, aún se requiera para llegar a la protección al deudor una admisión por parte de la superintendencia. Eso debía ser casi que automático, que si uno logra certificar con la firma de los acreedores que representen la mayoría, llevar eso a la Cámara de Comercio y con eso tener una protección, por lo menos durante el término de la negociación. Eso desafortunadamente no se logró y yo creo que perdimos una oportunidad interesante. Bueno, Felipe, mil gracias por tus comentarios. Reinaldo, recojo algunas de las preguntas que tenemos. Hiciste, digamos, una muy buena descripción de cuáles son los principales problemas que afronta una empresa en una crisis tan repentina, además, como la que estamos viviendo. Pero ¿cuáles crees tú que son los principales errores que podría cometer una empresa tratando precisamente de sobrellevar esta crisis? ¿Qué es lo que no se debería hacer? Bueno, es una muy buena pregunta. Mire, yo tiendo a pensar que las empresas en general no están organizadas precisamente para atender una crisis, menos una crisis de esta envergadura. Las empresas se organizan en torno a ventas, a market share, a ganar mercado, a rentabilidad, etcétera, digamos, a objetivos corporativos, digamos, usuales, digamos, de maximizar retorno o maximizar, digamos, un retorno inversionista. Pero ninguna empresa se organiza para poder sobrevivir. Y en ese sentido, cuando nos enfrentamos, digamos, a escenarios como estos, yo creo, digamos, que lo más importante es poder pedir ayuda, es entender, digamos, que no tenemos o que las empresas eventualmente no tienen todas las competencias para poder salir adelante, digamos, de forma rápida. Aquí, cuando hablamos de esto, hablamos de señores, digamos, que ya han vivido crisis anteriores, que han podido navegar en océanos revueltos y en tempestades, ¿no? Son señores con canas, son señores más antiguos, que probablemente pueden ayudar muchísimo, digamos, a compañías a poder vislumbrar, digamos, cuál puede ser una solución en el horizonte. Eso es lo más importante. No pedir ayuda cuando estamos viviendo un problema y realmente, digamos, no estamos con la claridad suficiente para poderlo solucionar,
creo, digamos, que es el principal error que pueden cometer empresas en esta coyuntura. Muchísimas gracias, Reinaldo. Y ahí en ese orden de ideas hablamos, en tu presentación hablaste mucho de todo el tema de manejo de caja. En ese sentido, ¿cuál sería tu principal recomendación? Mira, en lo que es manejo de caja, como comentamos, lo más importante es poderse focalizar en los aspectos que están bajo el control de la compañía y que probablemente, digamos, van a tener, digamos, una probabilidad de éxito bastante mayor. Yo diría, lo más importante hoy día, ¿cierto?, es entender cuál es el flujo de caja de la compañía que se enfrenta a los próximos 13 semanas, perdón, y entender también cómo vamos a hacer con nuestros pagos de deuda financiera o nuestros pagos, digamos, de acreencia, de forma tal, digamos, de que los alineemos con el perfil de flujo de caja, digamos, que estamos siguiendo para adelante. Eso yo diría, digamos, que hoy día es primordial. Creo, digamos, que la mayoría de empresas debería estar hoy día, digamos, gastándole un tiempo importante, digamos, a ver qué es lo que hace, digamos, con sus pasivos, digamos, y qué forma tiene, digamos, para poderlos reperfilar. Lo segundo es entender, digamos, bueno, qué es lo que voy a hacer, digamos, con mi estructura de costos. Yo creo que ese es el segundo gran mensaje. Básicamente estoy viviendo una crisis que en mi negocio en particular va a tener, digamos, un rebote en 2 meses, va a tener un rebote en 6 meses, va a tener un rebote en 1 año, ¿cierto? Y en función a las conclusiones que logremos, ¿cierto? Vamos a tener, digamos, también que hacer ajustes en nuestra estructura de costos, digamos, para poder sobrellevar un problema, digamos, que tiene, digamos, distinta naturaleza en función del negocio de la compañía. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, se nos está agotando el tiempo, queremos ser como muy puntuales con nuestros asistentes, pero no quisiera irme sin darles como un poco la visión que desde Colcapital tenemos de lo que está pasando en este momento. Lo que vemos es que la industria de fondos de capital privado tiene una característica muy especial y es que es una industria transversal que llega a todos los sectores de la economía y sin duda esta coyuntura significa un gran reto para los portafolios para las compañías que están en los portafolios de los fondos y de estos vehículos. En ese sentido, el acompañamiento de expertos resulta indispensable para que la toma de decisiones en el corto plazo pues, que al final es lo que va a definir el rumbo de la compañía en el mediano y en el largo plazo se haga de la manera más eficiente y rápida como las circunstancias lo exigen. Sin duda creo que el decreto expedido ayer, el 560 por el Gobierno Nacional, tiene una flexibilización en la compra y venta de compañías y esto genera una gran oportunidad no solamente para estos vehículos, sino para muchas compañías que van a afrontar momentos bien complicados. Y cerraría diciendo un mensaje bien positivo que creo que es con el que nos deberíamos ir y es Colombia está mejor preparada para esta crisis de lo que estuvo, por ejemplo, en 1999, cuando sufrimos una de las peores crisis que ha tenido el país. Eso no quiere decir que esto vaya a ser fácil, ni quiere decir que las decisiones que se tengan que tomar en las compañías vayan a ser sencillas, y por eso creemos que el acompañamiento es muy importante y relevante. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio. Tanto Concordia como PPU y como Colcapital estamos súper pendientes de lo que necesiten, cualquier duda, cualquier comentario, preguntas adicionales. Se nos quedaron muchas preguntas en el chat que desafortunadamente no alcanzamos a contestar por temas de tiempo, pero todos los acá presentes estamos muy disponibles para resolver. Muchas gracias a todos.